Bienvenidos a la clase virtual de aplomos. El objetivo de esta clase es que el alumno valore la importancia de los aplomos en la producción animal y sepa determinar los mismos en los animales domésticos. Esta clase se va a evaluar en el trabajo práctico número 7 junto con el exterior de Quino. Primero veamos cuál es la importancia de los aplomos. Unos correctos aplomos permiten distribuir el peso del animal en forma equitativa en sus 4 miembros, sin sobrecargar ninguna región de los mismos. En producciones como las nuestras, de tipo pastoril, los animales tienen que hacer grandes recorridos para buscar su alimento o buscar el agua. Es importante entonces que tengan buenos aplomos para que no sufran lesiones en su aparato locomotor que le impidan mantener su producción. ¿Qué es un aplomo? Se entiende como aplomo a la dirección normal del eje de los miembros, en toda su longitud o en parte de ella, de manera que puedan sostener sólidamente el cuerpo del animal con el menor esfuerzo, facilitando el desplazamiento. Quiero que le quede algo en claro. Aplomo es la dirección normal del eje de los miembros. No son líneas, ¿sí? No es el eje directriz del miembro, ¿eh? Es la dirección normal del eje de los miembros, ¿sí? Que quede bien en claro. ¿Cuáles son las condiciones para observar los aplomos? Primero tenemos que tener buena luz, ¿sí? Tiene que haber un piso plano y el animal tiene que estar parado repartiendo su peso en los 4 miembros. Tiene que estar con los 4 miembros apoyados en el piso. ¿Qué son las líneas de aplomo? Las líneas de aplomo es una herramienta que tenemos los que hacemos zootecnia para evaluar cómo son los aplomos del animal. Estas líneas de aplomo son líneas imaginarias, aunque la podemos hacer con una plomada también para que sean más visibles, que salen desde determinadas regiones del cuerpo del animal, verticales al piso, y tienen que en su recorrido dividir al miembro en determinadas secciones o el miembro tiene que estar en determinado lugar para saber que tenemos un buen aplomo. Los aplomos del animal nosotros lo vamos a ver desde frente, vemos el aplomo del miembro anterior. De perfil vamos a ver el aplomo del miembro anterior y del miembro posterior. Y desde atrás vamos a ver los aplomos del miembro posterior. Vamos a empezar con los aplomos en miembro anterior visto de frente. Es una línea que sale desde la región del encuentro. ¿Se acuerdan la región del encuentro en exterior de Quino? Que tiene como base ósea la articulación escapulohumeral. Esa línea cae vertical al piso, dividiendo al miembro en 2 partes iguales hasta caer en las pinzas. ¿Se acuerdan cuáles eran las pinzas? La muralla del casco se divide en 8 partes, 4 para un lado y 4 para el otro. Las 2 centrales se denominan pinzas. Entonces, estas líneas salen del encuentro, dividen al miembro en 2 partes iguales y van a caer entre medio de las pinzas. ¿Cuáles son los defectos que podemos ver, según estas líneas, en todo el miembro? Cuando todo el miembro está por dentro de las líneas de aplomo, se denomina cerrado de adelante. Lo contrario, cuando todo el miembro está por fuera de las líneas de aplomo, se denomina abierto de adelante. En el gráfico, el número 1 y el número 2 respectivamente.
Cuando ya hablamos de defectos de alguna región en particular, empezamos a hablar con defectos de la región de la rodilla. Se dice que es abierto de rodilla cuando la rodilla se encuentra por fuera de la línea de aplomo. Quiero que presten atención en este hecho. La línea sale del encuentro, no divide a la rodilla en dos partes iguales, sino que la rodilla está desviada hacia afuera, pero las líneas caen entre las pinzas, o sea que las pinzas están colocadas correctamente en este defecto. En el cerrado de rodillas es exactamente lo contrario, o sea, la rodilla se encuentra por dentro de las líneas de aplomo. Pero fíjense también que la línea de aplomo cae sobre las pinzas del casco. ¿Sí? En este defecto lo que está desviado exclusivamente es la rodilla, hacia afuera o hacia adentro. Otro defecto es cuando la dirección del miembro desde la rodilla hacia abajo se desvía hacia afuera o hacia adentro. En el caso de Patisambo, la dirección del miembro desde la rodilla hacia distal se desvía hacia lateral, hacia afuera de las líneas de aplomo. Este defecto muchas veces se combina con el cerrado de rodillas, ¿sí? O sea que las rodillas están desviadas también hacia adentro. Pero en el defecto puro, las rodillas están en el lugar que le corresponden, ¿sí? La línea divide a la rodilla en dos partes iguales y a partir de ahí hacia abajo el miembro se desvía hacia afuera. El defecto contrario es el sambo. En el sambo, la dirección del miembro desde la rodilla hacia abajo se dirige hacia medial de la línea, o sea, el miembro está desviado hacia adentro de la línea. ¿Sí? Cuando es un defecto sambo puro, la rodilla está en su posición normal. Lo que pasa es que en muchos casos el sambo se junta con el abierto de rodillas. A nivel de casco vamos a tener dos defectos. Dijimos que normalmente la línea de aplomo cae entre medio de las dos pinzas. Hay veces que los cascos miran hacia afuera de la línea. Eso se denomina izquierdo, como lo que ven en la fotografía. En el estevado, las pinzas miran hacia adentro de las líneas de aplomo. La inversa o lo contrario de un izquierdo. Ahora vamos a tirar las líneas de aplomo del miembro anterior, pero visto de perfil. Se tiran dos líneas de aplomo, una desde el encuentro, que va a caer 5 centímetros por delante del casco, y otra desde el centro de la articulación del codo, que va a dividir al miembro en dos partes iguales hasta el nudo, cayendo por detrás de los talones o por detrás del casco. Es importante que se entienda de dónde sale esta línea. Sale del centro de la articulación del codo. Acuérdense que la articulación del codo es toda la articulación húmero-radiocubital. No es solamente la parte de atrás, el codo propiamente dicho, como pensamos nosotros. La región del codo del caballo es toda la articulación. Y cuando decimos que sale de la mitad de la región del codo, sale exactamente desde ahí. ¿Qué defectos vamos a tener considerando todo el miembro? Primero es el remetido de adelante, cuando el miembro se desplaza hacia atrás de la línea, o sea que está corrido más de 5 centímetros, más de 7 centímetros de la línea de aplomo. El miembro se acerca al centro de gravedad, por lo tanto el animal es propenso a caerse y a tropezarse. El efecto contrario
es el plantado de adelante. El miembro se encuentra o se acerca a la línea y muchas veces la línea cae sobre el casco del caballo. Se aleja del centro de gravedad. Esto tiene el problema que sobrecarga los tendones. Ya cuando hablamos de regiones en particular del miembro anterior visto de perfil, tenemos que hablar de lo que es la rodilla. Tenemos el transcorvo, cuando la rodilla se encuentra por detrás de la línea de aplomo. Esto predispone a fractura de carpo. Y lo contrario es el corvo, cuando la rodilla se encuentra por delante de la línea de aplomo. También tenemos defectos a nivel del nudo. Dijimos que normalmente la línea de aplomo divide el nudo en dos partes iguales y va a caer por detrás de los talones. Cuando tenemos el defecto parado de nudos, la línea divide el nudo en dos partes iguales, pero va a caer sobre los talones, ¿sí? Porque el nudo está más parado, el ángulo está más abierto, y esto se debe a que las cuartillas son cortas. Entonces, el parado de nudo siempre es corto de cuartilla. Son dos defectos de aplomo, pero que están altamente relacionados. Parado de nudo con el corto de cuartilla. El otro defecto, el sentado de nudos, la línea, o sea, divide al nudo en dos partes iguales, pero va a caer muy separada de lo que son los talones. Eso se debe a que el nudo está desplazado hacia atrás y está mucho más bajo. Por eso se le dice sentado de nudos. Este defecto se junta con el largo de cuartilla. El parado de nudo se junta con el corto de cuartilla, el sentado de nudo se junta con el largo de cuartilla. En este caso se resienten los flexores. Vamos a pasar ahora a las líneas de aplomo en miembro posterior. Primero visto desde atrás. Es una línea que sale de la punta de nalga, divide el miembro en dos partes iguales y va a caer entre los talones. Esa es la línea normal. Acuérdense que la punta de nalga es la tuberosidad isquiática, es parte de la grupa, ¿sí? ¿Cuáles son los defectos? Tenemos el cerrado de atrás cuando los miembros están a medial de las líneas, o sea, están por dentro de la línea de aplomo. Lo contrario es el abierto atrás cuando los miembros están en lateral de la línea de aplomo. A nivel de garrones, tenemos el cerrado de garrones cuando los garrones están a medial de la línea de aplomo, que muchas veces se da con el izquierdo, y el abierto de garrones cuando los garrones se encuentran por fuera de la línea de aplomo y que muchas veces se da con el estevado. Y después tenemos el izquierdo cuando las pinzas miran hacia afuera y el estevado cuando las pinzas miran hacia adentro. Visto de perfil, se traza una línea que sale de la punta de nalga y pasa tangencial a la caña y al garrón, cayendo al suelo 10 a 12 centímetros por detrás de los talones. Tengan en cuenta esto. La línea pasa tangencial a la caña y al garrón. No divide al miembro, ¿sí? O sea, sale de la punta de nalga y pasa rozando la caña y el garrón. Los defectos que vamos a encontrar es primero remetido de atrás, cuando el miembro se encuentra separado de la línea, se acerca al centro de gravedad. En este caso, el animal tiene un equilibrio reducido y puede presentar a nivel de la columna vertebral lo que llamamos cifosis, ¿sí? O sea que está como
convexa, la columna vertebral. El plantado de atrás, cuando los miembros se encuentran por detrás de la línea de aplomo. En este caso se recargan los miembros anteriores, la columna puede sufrir lordosis, o sea, se vuelve más cóncava. A nivel de garrones podemos encontrar el derecho o parado de garrones, donde el ángulo se abre, falta amortiguación y se sobrecarga la articulación, predisponiendo a problemas de artritis y artrosis. Y el quebrado de garrones, donde el ángulo se cierra, hay una sobreexposición de la parte tendinosa, que predispone a problemas de tendinitis, ¿sí? Como lo estamos viendo mejor en esta parte de la diapositiva. En el cerdo encontramos que se agregan 2 líneas de aplomos nuevas. El resto de las especies, hablando de bovino, de perro, de ovino, tienen las mismas líneas de aplomo que vimos en el caballo, con alguna particularidad que después la vamos a especificar cuando veamos esos exteriores en especial. Pero el cerdo tiene algunas características que hace que se incorporen 2 nuevas líneas de aplomo, aparte de las 4 que ya hemos descrito. ¿Sí? En el miembro anterior, visto de frente, no hay problema, después la vamos a ver, es exactamente igual a la que describimos en el caballo. También en el miembro anterior, visto de perfil, se tiran 2 líneas, una sale del encuentro, la que figura ahí con el número 2, y va a caer por delante de la pezuña a una distancia equivalente al largo de la base de la pezuña. ¿Por qué no hablamos en centímetros? Porque en el caballo dijimos va a caer 5 centímetros por delante del casco. Bueno, el problema del cerdo es que tiene un crecimiento muy rápido. En 6 meses llega a los 100 y pico de kilos. Entonces, si tiramos la línea de aplomo en un lechón, le va a caer 1 centímetro por delante de la pezuña. Pero si lo tiramos delante de un padrillo, le va a caer a 8 o 9 centímetros. Para evitar tener que andar hablando en centímetros, tomamos como medida el largo de la base de la pezuña. Entonces, la línea del encuentro en el cerdo, el miembro anterior visto de perfil, sale del encuentro, pero va a caer una vez el largo de la base de la pezuña. La otra línea del miembro anterior visto de perfil sale del centro de la cruz, ¿sí? Va a dividir el miembro en 2 partes iguales y va a caer sobre la sobreuña y la pezuña. Esta es la línea que en las otras especies salía del centro de la región del codo. Como es un punto difícil de determinar en el cerdo, directamente sale del centro de la cruz. En el miembro posterior, sale una línea desde la punta de cadera, esta línea se da exclusivamente en el cerdo, y va a caer por delante de la pezuña a una distancia equivalente a 2 veces el largo de la base de la pezuña. Una vez era en el miembro anterior, 2 veces en el miembro posterior. La otra línea sale de punta de nalga y pasa tangencial al garrón y la caña. Visto de adelante y visto de atrás, las líneas de aplomo son exactamente igual que del caballo, o sea, sale del encuentro, divide el miembro en 2 partes iguales y va a caer entre las pezuñas. Acuérdense que el cerdo tiene pezuñas, no tiene casco. Y visto desde atrás, sale de la punta de nalga, divide al miembro en 2 partes iguales, cayendo entre las sobreuñas. Muchas gracias por la atención.